Vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias. Hay que aclarar que la meditación irá realmente son el capítulo 3, el versículo 7, hasta el capítulo 4, versículo 13. Nuestro hermano Paco nos ha leído un poco también de contexto del primer capítulo, la primera parte, los primeros 6 versículos del capítulo 3. Pero realmente la meditación en esta mañana irá a partir del versículo 7, como he dicho, hasta que es el contexto. Y llegaremos al capítulo 4, versículo 13, donde realmente esa es la primera idea, y luego cogeremos el contexto que tiene para aplicar al creyente, evidentemente, desde el versículo 7 del capítulo 3. Así que vamos a leer el capítulo 4, seguimos leyendo hasta el versículo 13. Dice así la palabra del Señor, dice: llamamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra por no ir acompañada de fe los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. La Biblia afirma que Dios creó la tierra en un espacio de 6 días y que el séptimo día descansó. El mundo ha ido pasando como, digamos, como en una película, y cuando vamos, por ejemplo, al cine, y Dios ha estado allí, digamos, todo el tiempo desde la creación. Uno de los atributos, de los muchos atributos de Dios, es su omnipresencia. También sabemos de su omnipresencia. Así que sabemos que el Señor puede ver todo, que Él está en todos los sitios, porque ese es su carácter. No solamente Dios ha estado mirando a su creación desde el principio, sino que también está, digamos, está mirando como si se tratara de una película, la vida de cada uno de nosotros. Por eso he llamado el título de este sermón: Dios, el espectador de nuestras vidas. Recuerdo que ya hace algunos años yo vivía en el norte de España y vine a Madrid a visitar a mi familia por unos días. Así que por la mañana me fui a un centro comercial y me fui con mi mujer, así que ella tenía que hacer cosas, así que se me ocurrió pues ir al cine. Así que había tan poca gente, porque era un día laboral, que yo entré en aquella gran sala, era un centro comercial muy grande, y entonces me dispuse a ver una película, y dio la situación de que yo era el único que iba a ver aquella gran película. Entonces allí me senté en medio de aquella sala que estaba en uno de los centros más grandes de Europa, y pusieron la película solo para mí. Ahí estuve yo sentado delante de aquella gran pantalla con todos aquellos efectos, todo preparado solo para mí. Y pensando en este versículo 13, que dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pensando en esto, entonces pensé que en cierta manera
Dios está sentado allí en las alturas y en la majestad, como dice el Salmo, y desde allí Él está mirando como único espectador tu vida. Además, cuando vemos también otros atributos de Dios, me di cuenta, pensando en todo esto, que Dios no es un espectador cualquiera, sino es, como dice este texto, aquel al que todos los hombres tendremos que dar cuenta. También Él está viendo toda la realidad de nuestras vidas. Nosotros a veces podemos estar engañados por diversos motivos de lo que es la verdadera realidad en nuestras vidas, muchas veces. Pero no pasa así con Dios. Él sabe solo, Él es el único que sabe toda la verdad de nuestras vidas. Y además sabe el motivo verdadero por el que hemos dicho algo, por el que hemos hecho o por el que hemos cometido alguna acción. Cada pensamiento, ha escuchado cada una de nuestras palabras, cada uno de nuestros comentarios, ha visto con claridad cada uno de nuestros pensamientos y sabe mejor que nosotros mismos el por qué actuamos así y hablamos así. Y meditando en mi corazón en este pasaje, infinidad de pensamientos vinieron a mi mente. Porque por un lado tenemos que el Señor sabe lo realmente pecadores que somos cada uno. Él sabe a ciencia cierta nuestro nivel de pecaminosidad, cosa que nosotros no sabemos, ni somos conscientes de esto en nuestras vidas. Porque si los que estamos aquí, si todos los que estamos aquí, supiéramos realmente lo pecadores que somos todos nosotros, todos unos de los otros, saldríamos de aquí corriendo, tapando nuestros rostros de vergüenza y tapando nuestros oídos. Y uno de los pensamientos que más nos debe asombrar es que el Señor, sabiendo lo miserable que cada uno somos, Él nos sigue amando con un amor incondicional. Como dice aquel texto en que meditamos algunas semanas atrás, 2 de Timoteo 2:13, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esa es la historia de cada una de nuestras vidas. Cuando nos miramos y examinamos nuestra vida con la palabra de Dios, vemos que realmente somos infieles. Y que aún así, aún no siendo los testigos muchas veces que deberíamos ser, no llevando la vida que el Señor quiere que llevamos en muchos aspectos de nuestras vidas, que nosotros sabemos, la realidad lo que dice es que Él nos ama por encima de lo que somos. Es decir, que aunque Él sabe exactamente nuestro estado, caído, imperfecto, nos ama. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Sin duda, uno de los mayores gozos que tú puedes tener como cielo en el cielo cuando estés en la eternidad será el poder ver y comprender hasta qué nivel has sido amado por el Señor. Dios estuvo allí, sin duda, cuando Satanás entró en el paraíso y tentó a Eva, y Adán consintió, ¿verdad?, en su pecado. También vio desde los cielos cómo los hombres cayeron allí en pecado en la Torre de Babel, en los tiempos del diluvio. Fijaos que permaneció también, la Biblia nos dice que permaneció callado en el periodo neotestamentario, es decir, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, estuvo callado por un periodo aproximadamente de 450 años. Y ahora parece que lleva en la misma situación 2000 años de esta manera, entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y de tal manera que el mundo ha llegado a pensar que Dios no existe por este silencio, entre otras cosas. Segunda de Pedro 3:8 nos dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es interesante ver que la literatura judía, ellos basados en este texto, piensan que el mundo en su totalidad tendrá exactamente más o menos el tiempo que llevamos ahora, tendrá 6000 años. Eso es lo que la mayoría de los judíos piensan en su literatura. Pero este versículo 13 lo que nos está diciendo es que el juez tendrá toda la información en aquel día correcta
cuando llegue el juicio final y los libros, nos dicen las Escrituras, que sean abiertos. Todos los pecados que se han cometido en este mundo acabarán siendo juzgados de una manera justa. Muchas veces los hombres pensamos que estamos solos en nuestras vidas y que nadie nos está mirando, quizás en la privacidad de nuestras casas o quizás en otro sitio. Y Dios sabe lo que está pasando en este mismo momento por tu cabeza, y mientras puede parecer sencillo engañar a los demás, el texto nos dice que Dios no será engañado en cuanto a cada acción, pensamiento o palabra que cada uno de nosotros hayamos cometido. Pero este texto no solo nos está hablando en cierta manera de juicio, sino que también para el creyente este texto nos debe dar consuelo. Y aquí es la razón por la que empezamos a leer a partir del versículo 7. Porque Dios, como un espectador, como el espectador de nuestras vidas, vamos a ver, con la ayuda del Señor, que Él no está mirando de la misma manera a aquellos que no están en Cristo, a aquellos que están en Cristo. Todos en esta vida, sea más corta o más larga, ha habido momentos en los que quizás nos hemos sentido incomprendidos, en los que nos hemos sentido quizás completamente solos, en los que momentos difíciles en los que hemos sufrido, momentos en los que hemos llorado de tristeza, momentos en los que de repente la vida quizás nos ha dado un revés y nos ha dejado aturdidos y desamparados. Ahora bien, este texto nos dice algo maravilloso, nos dice que aunque pensamos en aquellos momentos que todas aquellas cosas las pasamos solos, no fue así, ni es así. Como hemos dicho, Dios no es solamente un espectador cualquiera, sino que Él es el director que ha realizado, la película de cada una de nuestras vidas. Y acorde a su soberanía, Él puede o no cambiar el papel actual de nuestra vida espiritual. Así que aunque nuestras vidas puedan parecer que son diferentes, en cierta manera que sí lo son, para todos los hijos de Dios hay una cosa común. Todos tenemos una cosa común. Y es que al final de la historia de nuestras vidas, Él nos ha prometido una herencia. Nos ha prometido estar en su presencia. El final que Dios ha preparado para cada hijo suyo es la gloria eterna, en la presencia del mismísimo Señor. Así que con la ayuda del Señor en esta mañana vamos a meditar en qué manera Dios es un espectador en la vida de los hombres. Como hemos dicho, el texto deja claro que Dios está siendo testigo espectador de la vida de cada hombre. Y ahora fijaos allí en Mateo 5:45, aunque hay otros versículos, pero ahí dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahora bien, lo que podemos ver es que Dios está como espectador, pero de una manera, como hemos dicho, una diferencia muy grande entre aquellos que son sus hijos y aquellos que no. Aunque es claro que estos versículos 12 y 13 nos dan estas ideas y nos hagan pensar de una manera clara de estos acontecimientos, fijaos que la sección del capítulo, desde el versículo 7 que hemos empezado a leer, se refiere al descanso del pueblo de Dios. Lo que el mundo considera una locura, Dios lo ha usado como un medio para la salvación, y esto es la predicación. Mientras el pecador mientras el pecador no arrepentido asesora y gana ira para el día del juicio, el cristiano encuentra perdón y consuelo bajo las alas de Cristo. ¿Cuál es la diferencia en la que Dios mira unas vidas y otras? La única diferencia con la que Dios mira las vidas de todas las personas es esta. Aunque todas las vidas en las que Dios está observando son pecadoras y en nuestras vidas hay retales del pecado, la diferencia es que Él ve la vida de sus hijos a través de las lentes de la obra expiatoria que Cristo hizo en la cruz. No hay ni una mota de justicia en cada uno de nosotros, pero Él, cuando nos mira a nosotros, lo que está viendo de nosotros, lo ve a través, como si se pusiera unas gafas, a través de las lentes de Cristo.
Aunque la vida de los creyentes también son pecadoras, como decimos, hay pecados, hay retales en ellas. Cuando Él ve la vida de nuestras vidas, Él ve allí. Entonces puede encontrar pureza, puede encontrar libertad, salvación y justicia. ¿Por qué? Porque todo nos es imputado de aquel que murió en Calvario por cada uno de nosotros. La pregunta que quizás debes hacerte tú en esta mañana es: ¿cómo está mirando Dios tu vida ahora? ¿Está mirando tu vida a través de esta gloriosa obra que Cristo hizo en el Calvario? ¿O bien la está mirando fuera de estas lentes de Cristo, donde solo puede ver pecado en tu vida? La diferencia es solo una, es esta. Ahora bien, es muy grande. Si Dios está mirando tu vida sin que Cristo haya intercedido en tu lugar, solo te queda la condenación eterna y la separación absoluta de Dios. Ahora, si por otra parte el Señor está mirando tu vida tras las lentes de Cristo, lo que te espera es una eternidad gloriosa en la presencia de Dios, porque como dicen las Escrituras, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Eso quiere decir que Él pagó todos nuestros pecados, nuestros pensamientos, nuestras acciones, las del pasado, las de hoy y las de mañana. En esta vida, entonces, lo que nos queda es seguir caminando, gozosos, cada día dando un paso más cercano hasta aquel día. El primer punto que vamos a ver es Dios como espectador en la vida del pecador. Las Escrituras nos dicen que Dios es 3 veces santo. Él no puede soportar el pecado. ¿Qué es el pecado? Ese es el gran problema que tiene el mundo. El mundo dice que, bueno, que ellos no son pecadores, que ellos son buenas personas. Pero ¿qué es lo que dicen las Escrituras en cuanto al pecado? Por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster dice: el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios y con los deberes que Dios impone al hombre. Y está claro que el autor del libro de Hebreos lo que está haciendo es parafrasear las palabras escritas por el rey David en el Salmo 95. Este Salmo 95 hubiera sido interesante leerlo también antes de la predicación. Si miramos allí en el Salmo 95, los versículos 7 al 11 del capítulo 3 de Hebreos son exactamente los mismos que los versículos 8 al 11 de este Salmo 95. Y el autor de Hebreos tiene un doble propósito. Primero, él quiere adoptar para su generación las mismas palabras que David hizo para la suya, advirtiéndoles, hablando de esta generación del Éxodo, principalmente de esta primera generación del Éxodo. Esta generación que fueron capaces de ver las maravillas de Dios a través de las plagas de Egipto y de los milagros que Dios hizo, y vieron quizás el mayor milagro que, según la mayoría de los teólogos de la Biblia, creen que es en el Antiguo Testamento, que fue aquel cruce del Mar Rojo. Pero esta generación, aun habiendo visto estas grandes señales y estas maravillas de Dios, habiéndolas visto en primera persona, nos dice que muchos de ellos no creyeron en su corazón. A los fariseos y a los escribas le pasó algo parecido. Cuando reconocían que Jesús hablaba diferente a cualquier hombre, que hacía tantas señales, ¿verdad?, que el pueblo se iba detrás de él, viendo sanaciones de enfermos, milagros en la naturaleza, el poder sobre los espíritus inmundos, incluso la resurrección de Lázaro, y ni aún así, estando en primera fila, creyeron en Cristo. El mundo habla de Dios diciendo que Él es un Dios que es muy malo porque a algunos manda al infierno. Dios está allí mirando cada vida desde el cielo. Él no solo mira, sino que les da también bendiciones terrenales y afectuosas a aquellos que están viviendo completamente de espaldas a Él. Porque dice que el Señor da por ejemplo, el Señor, sabemos que el Señor da a los malos, es que me refiero a los malos, a aquellos que no tienen a Cristo, les dan maridos, esposas, hijos a los que querer, bienes, posesiones, dones, y les da sobre todo tiempo para poder arrepentirse.
Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ayer los versículos del 3 al 6 de este mismo capítulo 3 de Segunda de Pedro, él habla del resto de los burladores y al mismo tiempo también habla de su ignorancia. Allí en el versículo 3 que dice: sabiendo primero esto, en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Sigue diciendo: estos ignoran voluntariamente en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció en agua. También hay otros versículos muy famosos en la Biblia. Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Así que el hombre necio hoy prefiere creer cualquier cosa. Prefiere creer que nada creó al mundo antes de que Dios creó al mundo. Y así viven millones en el mundo pensando que ellos son libres para vivir y para hacer con su vida lo que ellos quieran. Vivir en cualquiera de los muchos pecados que hay. Y no solamente eso, sino que según en los tiempos en los que estamos diciendo, decir que esas cosas son legítimas y que están bien. Pero fíjate que aún así nuestro texto en el versículo 13 va más profundo. Nos dice que Dios conoce las cosas más profundas de ellos y también de nosotros, de todos. Dios conoce lo más sucio que hay en cada uno de los corazones de los hombres. Y esto incluye también los nuestros. Aquellas cosas, Dios conoce de nosotros, aquellas cosas que a nosotros nos avergonzaría que otros conocieran. Él aún así conoce eso. Y Dios permanece como este espectador allí, callado, viendo como este espectador que está allí en el cine, viendo aquella pantalla grande y pasando una película, y permanece allí observando. Y permanece allí viendo vidas llenas de pecado. No solamente vidas que viven de espaldas a Él, sino que además le provocan a Él a ira, porque recordemos que Él es un Dios 3 veces santo. Cuando Satanás entró en el paraíso y provocó la caída de Adán, Dios también estaba viéndolo allí, y entonces allí le pregunta a Adán en una de las primeras preguntas que nosotros tenemos en la Biblia. Génesis 3:9 dice, le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía qué tipo de pregunta es esta? ¿Acaso Dios no sabía que lo que Adán había hecho? ¿Acaso Dios no vio entrar a Satanás y tentar y engañar a Eva? ¿Acaso Dios no vio cómo ambos comieron, cómo ambos cayeron en el pecado, cómo ambos desobedecieron? ¿Por qué entonces el Señor le hace esta pregunta? Dios no le hace esta pregunta a Adán porque él se hubiera escondido y él no pudiera verlo. Es evidente que no. Sino porque Dios le dio a Adán la misma oportunidad que Él te está dando a ti esta mañana, si no eres creyente, para que confieses tu pecado y te arrepientas. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, entonces, esto es lo que hemos visto prácticamente, de cómo mira, de cómo está, hemos hablado de cómo Dios como espectador está en la vida del pecador, el no creyente. Ahora vamos a ver cómo Dios como espectador en la vida del creyente. El texto y los versículos 12 y 13, como hemos dicho, especialmente revelan que el Señor está viendo la vida de cada ser humano, pero hay una gran diferencia, como hemos dicho, cómo el Señor ve la vida de un creyente a cómo ve el Señor la vida de un no creyente, a cómo el Señor ve la vida de uno de sus hijos. Mientras el no creyente no puede sacar de este texto nada más que condenación y que juicio, porque Dios sabe todas las cosas
de su vida y sabe todos los pecados, solo puede sacar condenación y juicio. Ahora, el creyente puede y debe sacar mucho más. Fijaos que el autor de Hebreos quiere que sus lectores vivan una vida de fe viva en práctica, a pesar de las dificultades que ellos estaban teniendo, y quiere que se agarren a la salvación que les ha sido otorgada por gracia a través de la fe en Cristo. Este es su pensamiento. Y entonces, lo que vemos aquí, cuando él parafrasea prácticamente el Salmo 95, vemos allí que David escribió el Salmo 95 aproximadamente, fijaos, 1000 años antes de que el escritor de Hebreos lo hiciera. Así que David hace hincapié y quiere transportar en cierta manera a los creyentes de su tiempo también al pasado. Eso tiene, o sea que lo que vemos es que realmente la idea que tenía David era exactamente la misma idea que tenía el autor de Hebreos cuando nos pone este texto encima. Y es que quieren que recuerde la generación del Éxodo, de cómo no entraron en el reposo del Señor. Quiere advertirles. Así que vemos que David escribió con el mismo propósito. Pues habían pasado aproximadamente unos 400 años cuando David escribió este Salmo 95, desde el Éxodo hasta en los tiempos, como hemos dicho, que David escribió este Salmo. Y luego vemos que el autor de Hebreos escribe 1000 años después que David escribió el Salmo. Pero vemos que la idea permanece allí. La idea es la misma. Tanto de David como el autor de Hebreos era la misma. Y hoy, por el Espíritu Santo, esta palabra, después de tantos años, nos viene a nosotros y a través del Espíritu Santo nos ha traído este texto con un propósito a la iglesia, para meditar en esta misma idea que tanto David como el autor de Hebreos reflejaron. Y esto lo estamos haciendo nosotros 2000 años después que el autor de Hebreos. Para eso es interesante ver lo que dice el Salmo 95, de los versículos 7 a 9. Y es necesario leerlo, porque dice allí: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Los hebreos estaban sufriendo en sus carnes los principios de una persecución. Y estoy hablando de los hebreos no en el tiempo de David, sino estoy hablando de los hebreos en el tiempo del autor de Hebreos. Y probablemente estaban empezando a perder sus trabajos, sus posesiones, a causa de su fe en Cristo. Así que el autor de Hebreos quiere trasladar al tiempo de los hebreos y recordarles que el pueblo de Israel estaba allí al borde de la tierra prometida. Y entonces el Señor declara sobre un juramento que ninguno que tuviera más de 20 años de edad, exceptuando a Josué y Caleb, entrarían en la tierra prometida. Lo tenéis allí en Números 14, versículo 29. Dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y luego en el versículo siguiente, en el 30, hace esta excepción de Josué y Caleb. Así que esta primera generación, después, fijaos, de haber salido de Egipto, después de haber salido de Egipto, pero no de cualquier manera, como nos dicen las Escrituras, con mano poderosa, viendo todas las señales de Dios, habiendo después, entre 38 y 40 años, ido por el desierto. Parecía ya en un momento, estaban allí en la puerta, de que lo habían conseguido. Pero nos dice que finalmente no fue así. Y esta es la advertencia que el autor de Hebreos nos está haciendo a través del Santo Espíritu del Señor a nosotros. El autor de Hebreos quiere trasladar esta idea a sus lectores, y nosotros también debemos tener muy en serio esta advertencia. Fíjate que en el Salmo 95, el tema es el descanso en el Señor. El Salmo habla allí de 3 diferencias, considerando
el pasado también, el presente y el futuro. En el Salmo 95 nos habla del pasado, transportándonos allí al Éxodo, a 400 años después, antes de que David, como hemos dicho, escribiera por la unción del Espíritu Santo. En el presente lo hace en el 4:7 de nuestro texto. Tenemos las palabras dichas por David mucho tiempo después, unos 400 años después, enseñándoles que la tierra donde ellos estaban en ese momento había sido prometida por ellos, por Dios, declarando y afirmando que en consecuencia Dios se había acordado de su promesa de ellos en el pasado. Y en el futuro, allí en el versículo 7, es el Espíritu Santo quien, hablando 1000 años después de iluminar a David, con las mismas palabras lo hace después de todo este tiempo, mostrando que esta palabra de Dios no es un libro cualquiera, sino que sus palabras están llenas de vida. Cuando meditas mucho en este texto, gira, la enseñanza hace un torno y un giro hacia lo que es la palabra de Dios. Porque fijaos que estas mismas palabras que David escribió, ¿verdad?, que después el autor de Hebreos escribe y que hoy nosotros estamos leyendo, siguen teniendo un valor vivo para nosotros. Por eso luego el apóstol habla y dice, porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz. Por eso es por lo que este libro es diferente a todos los libros. Porque estas palabras tienen vida. La intención del Espíritu Santo no es solo que estas palabras se refirieran a los días de Moisés, Josué y David, versículo 8. Ni siquiera tampoco solamente al autor de Hebreos, sino que Él quiere a través de su Santo Espíritu que estas palabras lleguen a nosotros en el día de hoy. La palabra de Dios tiene un valor que perdura en el tiempo. Por eso luego el autor de Hebreos lo dice, como hemos dicho, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, en el versículo 12. Así que lo que vemos en este tema del Salmo 95 es el descanso en el Señor. En el Antiguo Testamento, el séptimo día no es conectado solo con la creación, sino también con la redención provista de Dios, por Dios. El autor de Hebreos quiere decirle a su gente, a sus lectores, que ellos están en una situación parecida al pueblo de Israel en el Éxodo, en el desierto espiritual, en ese sentido, cuando el reposo de Dios estaba delante de ellos, y es entonces cuando les emplaza a cómo van a responder ante este hecho. Y de la misma manera, nosotros tenemos que hacernos la misma pregunta. Mío creyente, quizás tú que llevas tantos años escuchando quizás la palabra de Dios, ¿cómo vas a responder ante este hecho? El Espíritu Santo, a través de su palabra, nos confronta de la misma manera. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que aproximadamente, por decir un número, dentro de 40 años, la mayoría de los que estamos aquí, ya no estaremos aquí. Ya habremos muerto. Estamos cada día a las puertas de la eternidad. Como estaban aquellos israelitas, estamos al borde de tener el reposo del Señor. ¿Cómo vamos a actuar? Y ahora entonces el autor de Hebreos dice las palabras más edificantes que traen consuelo y paz y llenan de gozo nuestras almas. Fijaos que mientras hemos dicho que el pecador y aquellos que no están en Cristo no pueden ver absolutamente nada que juicio y condenación, nosotros podemos ver algo mucho mejor que dice, como dice en nuestro texto, en el versículo 9, por tanto, ahora dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para nosotros, los hijos del Señor. Y es entonces cuando, como creyentes en Cristo, podemos darnos cuenta de que Dios está mirando nuestras vidas, sí, también, como un espectador, pero lo está haciendo de una manera diferente. Pero ahora ya no tememos, porque Él está viendo. Él está con cada uno de nosotros en nuestras vidas,
completando en nosotros la obra que Él empezó. Y podemos estar seguros de que Él la completará, como dice en su palabra. El autor de Hebreos quiere que sus contemporáneos no sigan el mismo ejemplo que sus antepasados, que esta primera generación del Éxodo. El contexto que vemos allí en el capítulo 3, como hemos dicho, nos leyó nuestro hermano Paco, es que Cristo es superior a Moisés. Así que las Escrituras nos enfatizan la importancia de la salvación y nos advierte de rechazar a Cristo. Y lo hace el mismo Señor en muchas ocasiones. Así que encontramos nuevamente estos efectos del Evangelio. Mientras, fijaos que el texto para un no creyente engloba un juicio severo y justo por parte de Dios, este mismo texto, para el cristiano, para ti, si tú eres creyente, trae un consuelo, un descanso en el Señor. Y el Evangelio es así. Buenas nuevas a los que se salvan, pero estas mismas buenas nuevas son malas noticias a los que no creen. Cielo, infierno. Condenación o salvación. No solo que desde la fuente del Evangelio el hombre solo puede estar en uno de estos dos estados, sino que estos dos estados de estar con Cristo o estar fuera de Él son opuestos entre sí. No hay sitios intermedios. O bien estás con Cristo en esta mañana, o bien estás contra Él. No hay otra. La Biblia nos dice, no hay otros dos estados. No hay otra forma, no hay más. ¿Cómo se aplica todo esto a tu vida? ¿Cómo está viendo Dios tu vida? Porque está viendo tu vida. ¿Está viendo tu vida como si tú, viendo que tú eres un hijo suyo? ¿O está viendo realmente tu vida lleno de pecado y que vas directo a la condenación? Fíjate que el autor de Hebreos le da al Evangelio este carácter de urgencia y lo hace con una palabra que todos entendemos. Hoy, no mañana, hoy. No hay mañana para todos los que han muerto y han rechazado a Cristo. Todos aquellos que rechazaron a Cristo de esta generación no entraron en el reposo y muchos de ellos están ahora mismo en condenación. Y es hoy cuando la Biblia y ahora el Santo Espíritu nos advierte, es hoy cuando nos advierte de que debemos examinarnos. Hebreos 9:27 dice, de la misma manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. ¿Y qué dice ahora? Dice, y después de esto, el juicio. Ya está, no hay más. Así que si tú que estás aquí o escuchando este mensaje por internet, rechazas a Cristo en estos días, que vivirás la consecuencia, igual que esta generación que provocó a Dios en Israel. Fíjate que pensando en esto, podemos ver realmente la tristeza que tuvo que ser. Para esto, fijaros que vieron estas maravillas. Y algunos de estos que vieron cómo cruzaron el mar. Hoy en día, hoy están en la condenación, habiendo visto las maravillas de Dios. Hoy en día muchos viven de espaldas a Dios y rechazan a Cristo. Y desgraciadamente muchos vienen a la iglesia y ven en primera línea, escuchan la palabra y ven en primera línea, quizás no ven muchos milagros, pero sí ven cómo Dios está actuando en la vida de su esposo, en la vida de su mujer, en la vida de sus hijos. Y lo están viendo como lo estaban viendo esta misma generación del Éxodo. Y todavía su corazón está endurecido. El pecado, primeramente, fijaos que lo que hace nos engaña. Entonces el pecado comienza su segunda etapa y se endurece. Y entonces, una vez endurecido, lleva al pecado a la más profunda de las oscuridades. Acordémonos de la gracia y la misericordia de Dios para los que están en vida. Acordémonos de que la gracia y la misericordia de Dios para los que están en vida
tiene un límite. Sí, tiene un límite. Fijaos allí, fijaos en la vida de Faraón, ¿verdad? Sabemos que él, al principio, cuando Moisés iba allí, él no dejaba ir al pueblo, ¿verdad? Él decía, y lo que vemos allí, las 5 primeras veces, encontramos que dice que Faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo de Israel. Pero fijaos que a partir de la plaga del ganado en adelante, lo que leemos entonces es que Dios endureció el corazón de Faraón. Nuestro hermano José Juter nos habló en la conferencia de algo parecido. Nos dijo que la consecuencia de todo estas cosas que están pasando, o muchas de ellas, es la consecuencia ya del juicio de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, cuando nos dice allí en Romanos, en el capítulo 1, y todos estos verbos se están en una manera presente. Bien, Dios puede, en su soberanía, puede esperar a su justo juicio, aquel día donde lo juzgará todo, o también lo puede hacer ahora. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La primera generación del Éxodo cayó en la incredulidad que le llevó a una idolatría manifiesta, egoísmo y murmuración. Y es que la incredulidad nos arrastra y toma diferentes formas, pero la raíz en sí es la misma. Millones en el mundo, por esta incredulidad, creen en su propia justicia, cuando lo que nos dicen las Escrituras es que no podemos obtener justicia por nosotros mismos fuera de Cristo. Muchas veces estamos atareados viendo las cosas que pasan alrededor nuestra. Y los problemas de tu vida no son las cosas exteriores como tú estás pensando, sino que los verdaderos problemas de nuestra vida son los que provienen de nuestro corazón. Como cristianos podemos encontrar palabras de consuelo y dirección. En el versículo 13 también de nuestro texto dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día. El caminar cristiano no es un camino solitario. Dios ha designado que los creyentes entendamos también la importancia de la comunión de los santos, de poder estar unos con otros. Y finalmente, y acabando, empezando la meditación, estuvimos con la idea de que Dios está allí sentado en las alturas y en la majestad, viendo cada detalle de nuestras vidas, viendo cada detalle de tu vida. Dios te está mirando a ti a través de las lentes de Cristo, si eres su hijo. La justicia de Cristo te ha sido imputada, declarándote creyente libre de culpa y de condenación. Y este mismo juez que nos juzgará es el que nos está observando. Es el mismo que nos ha dicho: no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. La justicia de Dios, como decía aquella ilustración que Spurgeon hace, ya no busca el clavarnos su espada, porque Cristo ya llevó sobre sus hombros los pecados de cada uno de sus hijos. Él ya pagó por aquello que tú no podías pagar. Este Dios, como espectador de nuestras vidas, ya cuando terminé de meditar en esto me di cuenta de que ya no nos mira como, digamos, como un juez que nos va a condenar. Porque sí hubo un tiempo donde nos miraba como juez porque su ira estaba sobre nosotros. Pero ahora, habiendo ido al Calvario, habiendo depositado a través de su gracia nuestros pecados sobre los hombros de Cristo, Dios mira a sus hijos. Dios te mira a ti, si tú eres creyente, como un padre a un hijo. ¿Qué diferencia? Reconociendo tus flaquezas, tus debilidades, tus torpezas, pero ansioso de tener esta relación
de un padre cuando está separado de sus hijos por un tiempo y quiere, incluso nos lo ha dicho hoy Paco, y se goza de tener a sus hijos nuevamente en casa. El autor de Hebreos quiere decirles a sus contemporáneos que realmente la fe en Cristo es lo más importante de sus vidas. Y lo hace con esta palabra hoy. Y no lo hace una vez, lo repite muchas veces, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Versículo 13. Hoy para que ninguno de vosotros se endurezca. Hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño. Y versículos en el capítulo 4, 7 y versículo 15 del 3 también. Nuevamente, si oyereis hoy su voz. ¿Cómo está Dios mirando tu vida en esta mañana? ¿Está mirando Dios tu vida como un juez en el que recaerá sobre tus hombros tus pecados? Y a Dios no le podemos engañar. Recordamos lo que dice Gálatas 6:7. Recuerda, Dios no puede ser burlado. O está mirando tu vida como un padre a un hijo, ansioso de que entremos en la presencia, en la gloria con Él. Cojamos este testigo que David y el autor de Hebreos y que el Santo Espíritu del Señor nos ha traído a este lugar en esta mañana. Porque estamos muy cerca, mucho más de lo que nosotros pensamos. Estamos al borde de la eternidad, al borde de esta promesa del Señor, donde quizás muchísimos años atrás que nos convertimos, es ahora donde estamos a punto, como esta primera generación, de entrar en el reposo del Señor. ¿Estás preparado para entrar en ese reposo del Señor? Sigamos ahora con más fuerza que nunca a nuestro Dios. Y sigamos con ánimo también si estamos en Él. Porque como nos dice aquí, mientras el no creyente no puede ver nada, nosotros sí podemos decir en nuestro corazón, aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das, la oportunidad que hemos tenido esta mañana de abrir tus escrituras. Señor, nos damos cuenta de que tú has estado allí mirando nuestras vidas desde el comienzo, desde que éramos unos niños, unos adolescentes, desde que ya somos más mayores, y de que nunca nos has dejado. Te damos la gracia porque por gracia y por misericordia un día decidiste venir a nuestras vidas en el tiempo adecuado, habiendo incluso pensado en nosotros antes de la fundación del mundo, y nos has salvado. Te damos las gracias porque tú eres el mejor espectador que cada uno de tus hijos puede tener. Señor, a veces tenemos debilidad, flaqueza, y pasamos pruebas en esta vida. Señor, tú sabes de todos los corazones de los que estamos aquí. Ayuda, Señor, a que cada día podamos andar más cerca hacia ti, aunque nos demos cuenta de que estamos ya al borde, llegando a este borde de tu promesa, y de que allí realmente será donde comencemos a vivir. Quédate con nosotros, Señor, ayúdanos a meditar en nuestro corazón y haznos ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús.